Vamos a leer la palabra nuevamente. Repito, Hechos, capítulo 9, versículo 3 al 6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los que han sido lavados con la sangre del Cordero dicen: amén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Un hombre con agallas, Pablo, un hombre con agallas. Si hay un ejemplo más grande, el cual yo le recomendaría seguir, y yo debo seguir, del Nuevo Testamento, después de Jesús, es el apóstol Pablo. Aunque podemos hablar de hombres como Pedro, como Juan, como Jacobo, como todos estos hombres que también dieron su vida por el Maestro, pero aún así, y aunque Juan escribió Apocalipsis, la revelación de Dios para los tiempos finales, con todo y eso, para mi persona, no hay otro hombre como Pablo. Porque después de Jesucristo, Pablo vino a revolucionar también el mundo antiguo, a donde se movían las filosofías más poderosas, donde se encontraba la educación más alta en todas las esferas. Ahí se metió Pablo. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, este tema lo titulé: Pablo, un hombre con agallas. Aunque la palabra agallas tiene varios significados. Según el diccionario encontramos que agallas se le dio a un municipio en España, allá en Salamanca. La palabra agallas también lo conocemos, esta palabra, como lo que tienen los pescados por donde respiran. Pero en esta hora la palabra agallas la vamos a usar como símbolo de audacia, de coraje, de fuerza, de ganas, de ser positivo, de siempre seguir adelante, de nunca detenerse a pesar ¿de qué? A pesar de la prueba, a pesar de la enfermedad, a pesar de los dolores, a pesar de las traiciones, a pesar del frío, a pesar del calor, a pesar de los naufragios, a pesar de los golpes que recibió Pablo, a pesar de la cárcel que tuvo Pablo, a pesar de la persecución de sus propios hermanos, a pesar de eso y de muchas cosas, Pablo es un hombre con agallas. Alabado sea el Cordero de Dios. Y yo debo de seguir, amado hermano, lo que nos enseña este hombre. Porque si tú te das cuenta, hermano querido, del Nuevo Testamento, ¿quién escribió más?
el apóstol Pablo. Juan, vemos que escribe el Evangelio de Juan, escribe la primera epístola de Juan, la segunda epístola, la tercera epístola o carta, epístola igual carta, y Apocalipsis. ¿Cuántos libros escribió Juan? William. No lo escuché. 25. 5. Cuando vamos a la Biblia en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de Pedro, encontramos primera de Pedro, segunda de Pedro. ¿Y a dónde más encontramos a Pedro? ¿Dónde? Tal vez en su casa, a lo mejor hay un Pedro. Encontramos otro Pedro ahí. A su nombre. Cuando vamos a Lucas, ¿qué encontramos de Lucas? Está el Evangelio de Lucas, conocido aparte de Evangelio como tratado. Y vamos al libro de los Hechos, que también escribe Lucas con más elocuencia, dirigiéndose a un hombre llamado Teófilo. Oh, excelentísimo Teófilo, dice en el libro de Hechos, así como te conté en el primer tratado, o sea, en el Evangelio de Lucas. Dice Lucas en el libro de los Hechos, ahora te cuento, porque con más diligencia he investigado todas las cosas. Entonces, vemos Mateo. ¿Cuántos libros escribe Mateo? ¿Cuántas veces lo ves en la Biblia? ¿Cuántos libros escribió Mateo? Fernando. 1. Etcétera, etcétera. Pero cuando vamos a ver las epístolas de Pablo, las cuales le llaman las epístolas paulinas, o las cartas que escribió el apóstol Pablo, vemos, amado hermano, que escribió bastantes cartas. Y hay cartas que se cree que no se dieron a conocer, porque cuando él sale en los viajes misioneros, hermano, él estuvo en el Ponto, en Frigia, en Galacia, en Corinto, en Éfeso, donde tanto estuvo en Colosas, en Filipos, hermano, muchas ciudades a donde él levantó iglesias, a donde él plantó iglesias, hermano querido, en Roma. Alabado sea el Señor, y con un pensamiento de irse más allá. Pero antes de irse allá donde quería llegar, a España, alabado sea el Señor, también no se sabe si llegó o no llegó a España. Pero te estoy hablando de un hombre intrépido, de un hombre audaz, que a pesar de las circunstancias, él siguió adelante siempre, a pesar de los ataques del diablo, a pesar de los demonios, hermano querido, a pesar de los enemigos en el camino, de la enfermedad y de todo ataque del diablo, prevaleció en medio de los tiempos fuertes y llegó hasta donde quería llegar. Alabado sea su nombre. Dale fuerte el aplauso al Señor. Pablo, un hombre con agallas, un hombre con agallas, el cual me da ejemplo, mucho ejemplo a seguir. Alabado sea Cristo Jesús. Hermano, nosotros podemos encontrar, y si vemos un poquito en la Biblia, la vida de Pablo no fue fácil, hermano. Los que conocen un poquito van a encontrar que antes de ser Pablo era llamado Saulo. ¿Cuántos dicen amén?
Era llamado Saulo. Él creció, hermano, él crece, Pablo, en medio de donde se hablaba de la ley, de padres fariseos. Hay una cosa que él dice que me gusta, me toca, ¿verdad? Aunque un poquito medio, ¿cómo se llama? Muy elevado, pero con tal de defenderse, me gusta cuando dijo, fariseo de fariseos, descendiente de la tribu de Benjamín, a su nombre, judío de nacimiento, romano por ciudadanía otorgada. Alabado sea el Señor. Miren lo que tenía el apóstol Pablo. Entonces él crece conociendo todas estas cosas, sabiendo de su vida, siendo celoso de las cosas de Dios. A veces nosotros decimos que somos celosos, hermano querido, de las cosas de Dios, pero en verdad no tenemos celo. Porque si nosotros tuviéramos celo de las cosas de Dios, nosotros mismos seríamos los primeros de estar en la casa de Dios. Aleluya, vive Dios. El que tiene celo de su casa, cuida su casa. El que tiene celo de sus hijos, cuida de sus hijos. La mujer que tiene celo de su esposo, cuida. ¿Cuántas celosas hay aquí? A su nombre. A su nombre. Gloria a Jesús. El hombre que tiene celo, ¿cuida de quién? De su esposa. El que tiene celo de su trabajo, cuida. Porque siempre puede aparecer otro con más agallas que tú. A veces nosotros pensamos en el trabajo que somos los meros, hermano. No, aquí el trabajo no se hace si no estoy yo. Estás equivocado. El trabajo se hace contigo y sin ti. Y cuidado y te pongas más bravo porque te vas para afuera. Vamos a poner otro que va a hacer el trabajo mejor y le vamos a pagar más. A mí menos. Sí, porque la gente entra, con tal de que tú recibas el trabajo, te den el trabajo, tú dices, no me importa lo que me den, yo quiero trabajar. Yo si llevas ya una semana, un mes, 6 meses sin trabajar, no, que me paguen, yo voy a su nombre. El apóstol Pablo, hermano, le voy a dar algunas citas. Como te decía, un hombre celoso de las cosas de Dios, celoso de la ley. Él no es que le gustaba guardar la ley, es que él sentía que guardando la ley agradaba a Dios, haciendo todas las cosas que él hacía en el templo, en la sinagoga, donde quiera que iba, hermano querido. Él sentía que estaba agradando a Dios. Muchas veces nosotros pensamos y sentimos que con lo que hacemos estamos agradando a Dios, aunque la gran mayoría no lo hacemos, hermano. Es muy raro. Es muy raro en la iglesia alguien que en verdad por todo lo que hace sienta que está agradando a Dios. Yo sé que la gran mayoría de nosotros, aún lo que hagamos, lo estemos haciendo, hermano querido, sentimos que no estamos agradando a Dios. Porque no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer. Entonces, una vida donde se le enseña la ley, a ser celoso, crece en medio
de todo lo que dice la palabra del Señor, hermano querido, sabiendo qué se puede hacer en la casa de Dios, qué no se puede hacer, qué deben de hacer los judíos, qué no deben de hacer los judíos, hermano querido. Pablo sabía que un judío no podía sentarse a comer con un gentil. Pablo sabía que no podía caminar con un gentil. Pablo sabía que no podía, hermano querido, hacer muchas cosas con los gentiles. ¿Por qué? Porque se contaminaba él. O sea, él como judío. Y como cada judío el día de hoy no hace muchas cosas con nosotros porque sienten que se contaminan. Alabado sea el Cordero de Dios. De tal manera, hermano querido, que cuando él sabe de Jesucristo, oye que están predicando, que están hablando, para él es algo nuevo. Y para él todas esas cosas son herejías. Son herejías. Pero cuando vamos, hermano, a lo que dice la Biblia, en el libro de los Hechos, hermano, que acabamos de leer, dice que él iba camino a Damasco. Él llevaba cartas. Él pidió cartas a los sacerdotes para llevarlas a Damasco y llevar presos a los cristianos a Jerusalén, traerlos de regreso y llevarlos a la cárcel. Que todos aquellos que hablaban de Cristo deberían de estar en la cárcel. Y él, como celoso de las cosas de Dios y de la ley de Dios, estaba en su deber y en su derecho de hacer que todo el que blasfemara o hablara mal en contra de Dios fuera a la cárcel. Y eso hacía. La Biblia dice que en presencia de él murió uno de los evangelistas, alguien que estaba predicando la palabra del Señor, el primer mártir en la iglesia de los cristianos. Esteban fue muerto a punta de piedra. Pero hay algo, hermano querido, que cuando este hombre lo estaban matando a piedrazos, la Biblia dice que ahí estaba Saulo y que él consentía en la muerte de ese joven, de ese hombre que hablaba de Dios, de Cristo, que él consentía. Y todos los que tiraron piedra en contra de aquel hombre, hermano querido, dice que ponían sus ropas a los pies de Saulo. Y él consentía en todas estas cosas. Pero hay una cosa que Pablo, hermano querido, llamado Saulo, cuando miró a aquel hombre que dice: veo los cielos abiertos, Señor, no les culpes de este mal a estos hombres. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano querido, él dijo: perdónalos también. Entonces, esas palabras que dijo este hombre, amado hermano, que estaba predicando la palabra delante de la gente, hablando de Jesucristo, le taladraron el alma, el corazón a Saulo. Alabado sea Dios. Pero en Saulo había algo más fuerte que se llama celo. Él no le permitía a nadie que hablara de Cristo. Él quería que la gente hablara de Dios, de Jehová de los ejércitos. Alabado sea Dios. Y lo que sucede hasta este momento es que Saulo está lleno de letra, Saulo está lleno de palabra, Saulo está lleno de conocimiento, Saulo está lleno de la ley, Saulo está lleno de todas estas cosas del Torá, de la Biblia, de la palabra, de la escritura. Alabado sea Cristo Jesús. Pero todavía no recibe algo especial que recibió Pedro, que recibió Juan, que recibieron los discípulos. No lo ha recibido todavía. Lo que tenía Esteban no lo había recibido todavía. Alabado sea Dios. Dios se estaba moviendo en su alrededor. Dios estaba preparando algo. Alabado sea Dios. Todo aquel que habla mal del evangelio, todo aquel que se levanta en contra del evangelio, tú puedes esperar que próximamente va a ser uno de los que van a defender la palabra de Dios. Va a ser uno de los que van a hablar en el nombre de Jesús de Nazaret. Va a ser uno que va a predicar la palabra de Cristo. Alabado sea su nombre.
Y hasta aquí vemos que Saulo era un hombre intrépido, porque era un hombre intrépido, audaz, con el conocimiento que tenía de la ley. La Biblia dice que aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Él tenía conocimiento, hermano. Él no era poca cosa. La Biblia dice que salió desde su pueblo, desde su lugar de nacimiento, hermano, y vino directamente a Jerusalén para él ser educado a los pies de Gamaliel, uno de los teólogos, uno de los hombres conocidos por los judíos con mayor conocimiento de la ley, de la palabra de Dios. Él deseaba estudiar, él deseaba tener un maestro como Gamaliel. ¿Cuántos de nosotros no deseamos tener un buen maestro? Y no nos imaginamos y tenemos hasta el nombre en nuestra mente. Ay, a mí me gustaría que fulano de tal fuera mi maestro, porque él sabe, él tiene conocimiento. Alabado sea el Cordero de Dios. Y así estaba Saulo. Él en su mente, en su pensamiento estaba Gamaliel. Por eso la Biblia dice, amado hermano, que él vino y se educó y aprendió, estuvo a los pies de Gamaliel. Alabado sea Dios. Hermano querido, llegó un momento en que en Saulo todavía, hermano querido, venía un rumor de aquí, venía un rumor de allá, que eran verdad, de que estaban predicando a Cristo y de que la gente se seguía multiplicando. Los amados hermanos, los seguidores de Cristo se seguían multiplicando. Todavía no se les conocía como cristianos, todavía no se les conocía como iglesia de Cristo, simplemente como seguidores de Cristo, simplemente como los del camino. Y a todo eso le turbaba a Saulo, todo eso le turbaba. Alabado sea el Cordero de Dios, hermano querido. Y él cada día preparaba y traía nuevas ideas de cómo llevar preso a toda esa gente. Alabado sea el Cordero de Dios. No sabía Saulo que de perseguidor iba a pasar a ser perseguido. Alabado sea el Cordero de Dios. Todo aquel que persigue el evangelio a muerte, hermano querido, va a ser perseguido a muerte también. Alabado sea el Cordero de Dios. Tú y yo tal vez alguna vez perseguimos el evangelio, o a los que predican la palabra. Hoy somos perseguidos por aquellos que no han creído todavía. Pero vive Jehová y vive mi alma, como ha dicho los profetas, hermano querido. Ahora que tenemos a Cristo, sentimos que tenemos vida, sentimos que hemos vuelto a nacer, sentimos que salimos de las tinieblas y hemos venido a la luz admirable de Cristo. Alabado sea su nombre. Un hombre con agallas. ¿Cuánto quisiera que todos nosotros fuéramos así, hermano? Que cuando viene la prueba nosotros estemos aquí, hermano. ¿Qué le pasó a los fulanos? Bueno, le pasó a fulano, no me pasó a mí. Ya que lo ayude Dios, yo voy a la iglesia para pedir por él. A su nombre. Dios es bueno, hermano. Dios mira, y Dios estaba mirando a Saulo. En cada paso que daba Saulo, ahí estaba Dios. En cada paso que daba Saulo, ahí estaba Dios. Cuando llevó estas cartas, hermano querido, para la sinagoga de Damasco, para que trajese preso a Jerusalén a todos los hombres y mujeres de este camino o los del camino. Dice que él salió rumbo a Damasco y repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Saulo ya tenía en el corazón lo que tenía que ser. Él sabía por ley, por regla, por norma, por lo que tú quieras llamar, por reglamento, hermano querido. Él sabía que ninguna otra persona podía hablar ni declarar otro Dios que no fuera Dios. Principalmente siendo judío. No le importaba lo que hicieran los griegos. No le importaba lo que hicieran los egipcios o otra nación. A él le importaba los de su nación.
Por eso que cuando vio morir a Esteban, hermano querido, el primer mártir de la iglesia cristiana, no le importó, porque él quería, hermano, mantener su reputación de buen hombre de Dios, creyendo siempre que lo que estaba haciendo era lo mejor para Dios. Pero esas palabras ya le estaban taladrando su mente y su corazón, de tal manera que cuando él camina para Damasco, hay una voz que le habla. Primeramente dice que le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Tú te das cuenta, hermano querido, que él va para otra ciudad? De Jerusalén va para Damasco, y a mitad del camino ve un resplandor de luz que lo rodea. Y cuando él es repentinamente rodeado de ese resplandor de luz que viene del cielo, dice que él cae en tierra y oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabe Dios lo que tú hablas de los hermanos? ¿Dios lo sabe? ¿Dios lo sabe? ¿Sabe Dios de lo que tú hablas de Él, si es que tú hablas de Él? ¿Dios estará contento, William, si cuántas veces tú hablas de Dios en la escuela? Bueno, tú hablas. ¿Dios estará contento de lo que tú hablas de Él en la escuela? Sí. Y aunque hables poco, porque hay gente que habla poco, ¿verdad? A veces por vergüenza, por pena, no hablan. ¿Cuántos hablan de Dios en su trabajo? Poderoso Dios. 5 nomás. ¿Cuántos hablan de Dios en la escuela? Ni uno. ¿Cuántos hablan de Dios en la lavandería? ¿Y los demás de qué hablan? ¿De chuletas? ¿De frijoles? ¿De arroz? ¿Arroz chino? ¿De tostones? ¿De mangú? ¿De qué hablas? La Biblia dice que de la abundancia del corazón es que habla nuestra boca. A su nombre. Fue rodeado de una luz, oyó una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios lo estaba mirando, Dios lo miró desde que estaba en el vientre de su madre. Es más, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había visto a Saulo. Ya Dios había visto el comportamiento de Saulo. Ya Dios había visto todas estas cosas que iba a hacer Saulo. Muchas veces nosotros decimos: ¿por qué Dios no impide esas cosas malas? ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque todas y muchas otras cosas tienen que pasar para que pueda cambiar el hombre. Alabado sea Dios. Nosotros nos preguntamos: ¿por qué fulano no vino? Vino a la iglesia la primera vez, oramos por él porque estaba enfermo y Dios lo sanó, y después ya no volvió a aparecer. ¿Por qué no volvió a aparecer? Alabado sea Dios. Si aquí viniera la gente que fue sanada por Dios, hermano querido, habría cientos de personas en la iglesia. Alabado sea Dios. Si por agradecimiento al hombre, hermano querido, los hombres y mujeres vinieran a la iglesia, personas que hemos ayudado personalmente, hermano querido, estuvieran aquí por agradecimiento. Pero aquí no estamos por el agradecimiento del hombre ni por lo que hace la iglesia por nosotros. Estamos aquí por el amor que le tenemos a Jesús de Nazaret, el amor que tenemos al Rey de Reyes y el Señor de los señores, a su nombre. Pero tengo algo en contra de usted, porque estamos nosotros aquí hoy por amor a Dios, pero no siempre estamos aquí. Quiere decir que nuestro amor a Dios es precario, es pobre.
Yo siempre le pongo el ejemplo de los que son novios. El novio, ¿acaso no quisiera ver a su novia todos los días? La novia no quisiera ver al novio todos los días. No me diga que no, porque yo lo declaro mentiroso. Usted después va a decir, va a hacerse sentir muy trabajador. No, es que yo trabajo, no puedo. Pero quisiera verla todos los días. Tanto el hombre como la mujer. ¿Por qué? Porque ya le gustó el becho y abacho. Becho y bacho ya le gustó. ¿Qué? Tal vez no sentimos cosas bonitas de parte del Señor porque no nos profundizamos en Él. Pero si nosotros nos profundizamos en Él, en el terreno de Dios, hermano querido, en lo profundo de Dios, hermano, vamos a sentir su presencia. Vamos a sentir en nuestro interior que corren ríos de agua viva. Alabado sea el Cordero de Dios, hermano querido. Vamos a sentir más cosas de Dios. Y no vamos a querer salir. Aún en casa vamos a estar orando. Vamos a estar hablando con Dios. Y no nos vamos a querer levantar. Vamos a querer seguir de rodillas. Alabado sea el Cordero de Dios. O cuando nos internamos en la palabra del Señor, estamos leyendo y queremos seguir leyendo y leyendo y leyendo sin parar, hermano querido, porque aprendemos a encontrarle sabor a la palabra. Alabado sea Dios. Hermano querido, no podemos encontrarle sabor siempre al celular mirando textos y mirando textos todo el día y escribiendo. Alabado sea Dios. ¿Quieres mirar un texto? Abre la Biblia y ahí mira un texto y mira otro texto y escríbele un texto a Jehová y dile: yo te amo, Jehová, porque tu palabra dice que tú me amas. Yo también te escribo: yo te amo, Jehová, Dios de los ejércitos. Alabado sea su nombre. Muchos amamos más nuestro celular que a Dios. Nuestro amor es pobre hacia Dios. Tú sabes, hermano, nosotros queremos que Dios nos sane, que Dios nos liberte, que Dios cierre heridas, que Dios haga milagros, que Dios nos dé un buen trabajo, que ganemos, hermano, mucho dinero, que podamos hacer algo en nuestro país grande. Nosotros quisiéramos tantas cosas, hermano, pero no las tenemos porque hemos sido pobres en dar amor a Dios. Él nos da todo su amor. Juan 3:16 lo dice bien clarito. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, a nosotros, que dio a su Hijo unigénito. ¿Usted sabe el valor de Jesús en Dios, el Padre? ¿Usted sabe? ¿Tú sabes cuál es el valor de tu hijo para ti? ¿Tiene valor tu hijo? ¿Tiene valor tu hija? ¿Tú como hijo tienes valor para tus padres? ¿Tú como hija tienes valor para tus padres? No me digas que tus padres te odian. Aunque te odien, son tus padres. Pero no creo que ningún padre te odie. No creo que ningún padre odie a sus hijos. Más bien dicho, a veces los hijos odian a los padres. Porque no les dieron esto, porque no les dieron aquello, porque no se portaron así, porque no se portaron así, porque quién sabe qué, alabado sea Dios. Hay una cosa que yo aprendí con mi padre. Mi padre era bien duro, hermano. Yo no puedo decir que era malo. Era duro y estricto en las cosas de su casa. Tan duro y estricto, hermano, que cuando yo fracasé en la escuela, en la universidad, me fui a refugiar en casa. Y llegó el día en que mi padre me dijo, dice, bueno, Lucino, dice, ya pasaron los días malos, ¿verdad? Ya sabemos lo que pasó. Tú dices que no puedes seguir la universidad. Ya estás aquí un buen tiempo en la casa. Me dijo,
Lucino dice, pero aquí quiero decirte una cosa. Aquí en casa hay que pagar luz. Aquí en casa hay que pagar el agua. Aquí en casa hay que pagar la comida. Aquí en casa dice hay que pagar. Mire, hermano, me hizo una lista. Y se fue. No me dijo más. Pero hay un dicho que dice, al buen entendedor, ¿por qué? Porque tiene que llegar el momento en que uno se tiene que hacer responsable. Ciertamente fracasaste en algo, pues está bien ya. No te vas a quedar allí siempre. Levántate, levanta tu cabeza, levanta tu rostro, camina. Hay gente que dice, ay, creo que yo me voy a morir así. No, reprende ese pensamiento. Yo soy pobre y creo que me voy a morir así de pobre. Reprende ese pensamiento. Yo creo que nunca voy a tener, qué sé yo, lo que tú quieres tener, hermano. Tenemos que reprender esos pensamientos malos. Alabado sea Cristo Jesús. La responsabilidad de cada uno de nosotros siempre debe de ir por delante. Un buen ministro se mira en su responsabilidad. Y el mal ministro también se mira en sus actitudes. Hoy está, mañana no está. Hoy va, mañana no va. Hoy viene, mañana no viene. Alaba la gloria. Qué silencio. Saulo estaba siempre, hermano. Si lo que más quería Saulo era cuidar de la ley de Dios, era cuidar de la sinagoga, era cuidar del templo, era cuidar de que las cosas se hicieran bien, y no decía soy celoso y se desaparecía de la iglesia. No, hermano. Estaba ahí prendido, ahí sólido, como muro, como columna, estaba ahí dispuesto a todo. Le faltaba algo para poder entender a los del camino, a los primeros cristianos, y se le presentó la ocasión cuando mira esa luz y le habla a Jesús. Él pregunta, dice, ¿quién eres, Señor? O sea, él cayó, ¿verdad? Y dice, ¿quién eres, Señor? Y de la luz sale una voz que dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esto lo hemos explicado muchas veces, hermano. El aguijón, hermano querido, no solo en aquel tiempo, sino en el tiempo de hoy, es un tipo de lanza, como esto, solo que esto en la punta tiene un águila, pero en la punta hay un pico bien afilado, grande. Nosotros le decimos garrocha, ¿verdad? O punta, le puedes llamar también. Entonces, eso es lo que está diciendo Jesucristo a Saulo. Dice, dura cosa te es dar cosas con el aguijón. O sea, en otras palabras, dar cosas era cuando... ¿Cuántos conocen la yunta de bueyes? ¿Cuántos saben que la yunta de bueyes va jalando un arado, y que atrás del arado va quién? El campesino va agarrando el arado, la mancera del arado, ¿verdad? Va agarrando allí, y él va por si a una piedra, por si a cualquier cosa, ¿verdad? Y en la otra mano lleva ese aguijón aquí, se va así, y va con el aguijón
de repente uno no quiere caminar, uno de los bueyes, ¿qué es lo que hace el campesino? Le da al buey. ¿Y sabes qué hace el buey cuando le dan ese piquete? Camina más, sí, pero de dolor el buey hace así. Y eso es dar cosas. Eso es lo que estaba haciendo Saulo. El aguijón era Cristo. Dura cosa es dar cosas con el aguijón. ¿Qué iba a pasar al final? Se iba a ensartar solito. Eso es lo que hace el buey. Cuando el campesino va, ¿verdad? Y no quiere trabajar el buey como que quiere y no, ¿verdad? Y se detiene, viene el campesino y le da. Pero ya de enojado el animal, pues tira esa patada para atrás. Pero tantas veces que tira la patada y tantas veces que el campesino le tira, puede darle aquí en la pezuña al animal. Y si le da al campesino en la pezuña al animal, entonces así ya no camina. Lo detiene porque lo detiene. Eso es un dolor para el animal fuerte, terrible. Solamente eso tenía que pasar con Saulo para detenerlo en lo que él estaba haciendo. Solamente Cristo. Entonces, después le dice, temblando y temeroso, Saulo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, ya Saulo está tirado en el piso. Saulo está ya tirado en el piso, pero él reconoce que esa voz que está oyendo es una voz celestial, una voz que viene del cielo, una voz que en el mismo momento él respeta, porque él dice, ¿quién eres, Señor? O sea, ¿quién le dice a Pablo o a Saulo que le está hablando un ser celestial? ¿Quién le dice a Saulo que le está hablando Dios? Porque ¿por qué él responde él? ¿Quién eres, Señor? Hermano querido, y después de que contesta esa voz nuevamente, dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces Saulo ya está dando reconocimiento de que quien le está hablando verdaderamente es Jesús. Y él responde diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya Saulo había sido entrado, alabado sea Dios, ya había sido agarrado, ya había sido agarrado por el poder de Jesús de Nazaret, hermano querido. Y cuando Dios te agarra, alabado sea Dios, no hay diablo que detenga el propósito de Dios. Quiera Dios que aquí en esta tarde haya gente que haya sido verdaderamente agarrado por el poder de Dios y vaya donde Dios lo mande y haga lo que Dios le mande hacer. Alabado sea Dios, porque no habrá diablo, no habrá demonio que detenga el propósito de Dios. Tú eres un hombre con agallas, tú eres una mujer con agallas. Alabado sea su nombre. Dale un fuerte el aplauso al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jesús ya lo tenía en sus manos. Jesús le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ya Saulo está mansito. Aquel Saulo que caminaba así. Es que tenemos que guardar las costumbres de la ley. Es que debemos de respetar las cosas del templo. Es que tenemos que tener celo por las cosas de Dios. Así como, hermano, con orgullo. Y no era malo que él defendiera la ley, hermano querido, lo que decía el Torá, la Biblia, la palabra, la escritura. No era malo que él defendiera eso, sino la forma de cómo él estaba defendiendo. Pero ahora, hermano querido, con todo el
conocimiento que había recibido de sus padres, con todo el conocimiento que había recibido de Gamaliel, ahora estaba recibiendo el encuentro personal con el Cristo de la gloria. Y el que tiene un encuentro personal con el Cristo de la gloria, hermano querido, se rompen los protocolos, se rompe el conocimiento del hombre, se rompe, amado hermano, los caminos del hombre, y ahí entra el camino de Dios, el camino de Jehová. Ahí se interna el poder de Dios a su nombre. Por eso que a mí me pueden hablar muchos, amados hermanos, de mucha Biblia y de muchas palabras, pero su comportamiento hacia mi persona dice mucho. Porque no le hablo mal a nadie. Ni aun los que hablaron mal de mí, hablo mal de ellos. Todo lo he dejado en las manos de Dios. Yo no soy el que hace justicia. Es Dios. Yo no peleo mis batallas. Jehová pelea mis batallas. Lloro. En mi humanidad lloro. Y mi esposa se da cuenta algunas veces. Me dice, tranquilo. Es una prueba. Es una prueba que pronto va a pasar. ¿Cuántos de nosotros no tenemos pruebas, hermano? Todos tenemos pruebas. El cambio de Saulo fue repentino y fue un cambio de 360 grados. No de 180. I'm sorry porque dicen 180. 180 es la mitad nada más, hermano Vicente. Solamente la mitad de un círculo. Un ángulo de 90 grados es simplemente así. 90 grados. 180. Dios hizo un giro en Saulo de 360 grados, o sea, un giro total. Eso es lo que yo le pido a Dios por todos nosotros. Que en verdad amemos a Dios. Había llegado la hora, como a mí me llegó la hora. Por eso que puedo decir, como dijo también Pablo, doy gracias al que me fortaleció, habiéndome tenido por fiel en el ministerio, habiendo sido perseguidor e injuriador de la iglesia. Pero sin embargo, tuve que admitir mi ignorancia ante las cosas de Dios, mi prepotencia frente a la humildad de Dios. Porque nosotros conocemos, amado hermano, hombres de los cuales se ha escrito y en las escuelas nos enseñan que hicieron historia. Pero la gran mayoría de ellos fueron hombres prepotentes, orgullosos, vanagloriosos. ¿Por qué no se habla de Jesús en las escuelas? ¿Por qué se tiene que hablar de un Hitler que mató no 6 millones de personas, sino 9 millones de personas? ¿Qué digo? 9, más de 9 millones
Entre los más de 9 millones de personas que mató Hitler, 6 millones eran judíos. ¿Habíamos de hablar de él? Sin embargo, en las escuelas nos los enseñan. ¿Por qué no nos hablan de un Jesús que habló de paz y de amor? ¿Por qué no nos enseñan de un Jesús que nos habla de misericordia y de compasión? ¿Por qué no nos enseñan de un Jesús que cambia, hermano querido, la guerra por amor? Que cambia el odio por el amor. Que cambia todas las cosas malas por buenas. ¿Por qué no nos enseñan eso? Lamentablemente, porque no hay esa enseñanza. Por eso es que hay asesinatos en las escuelas y en las calles, y los demonios han tomado el control de la gente, comprando armas a diestra y a siniestra, matando, amado hermano, a los inocentes, derramando sangre inocente. Alabado sea Dios, hermano querido. Los demonios se han levantado del infierno para acabar con esta tierra, pero aquí hay un pueblo que ha decidido buscar el nombre de Dios. Aquí hay un pueblo, amado hermano, que yo le pido a Dios que podamos amar a Dios. Alabado sea su nombre. Cuando venga ese hombre ahí, hermano, hay que detenerlo desde la puerta. Aquí, hermano, ya no sabemos qué va a suceder en cualquier momento. Cristóbal, ¿dónde estás? Es que ya no se sabe. A los mismos cristianos se les mete el diablo. Hay muchos cristianos endemoniados, hermano. Y eso yo lo he visto. Cuando se hacen grandes campañas, hermano querido, y el predicador hace el llamado, la gran mayoría de los que pasan siempre son los cristianos. ¿Sí o no, Roberto? Pasan como 5 impíos que nunca habían oído de Dios. Como 5, ya hay cientos que son de cristianos, pasan ahí adelante. Viene el predicador, el orador del día, comienza a orar por todos los hermanos. ¿Y sabe quiénes son los que se andan revolcando en el piso y andan haciendo como culebra y andan para allá y para acá? ¿Sabe quiénes son? Los cristianos endemoniados. Y aquellos 5 impíos que llegaron por misericordia de Dios, porque Dios los empujó para aceptar a Cristo, están ahí, mira, intactos. Recibieron a Cristo, fueron libres. Qué pena que estos 5 recibieron a Cristo, son libres y están firmes. Y los cristianos que siempre vienen a la iglesia, hermano, rodándose para la derecha y la izquierda, endemoniados, hermano. Llenémonos del poder de Dios, hermano. Llenémonos de ese poder de Dios, de lo que fue lleno Pablo. Este capítulo 9 del libro de los Hechos, hermano querido, marca la historia no solamente de la vida de Saulo, porque después de este encuentro personal con Cristo, ya no es llamado Saulo, ahora es llamado Pablo. Y me gusta porque el apóstol Pablo comienza ahora a relacionarse con gente de Dios. Sus más grandes amigos, Eddie, eran personas que tenían celo y temor de Dios. Hoy los cristianos saben quiénes son sus amigos. Simplemente abra una página de Facebook y mire quiénes son sus amigos. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Digo, ¿cuántos pueden alabar al Señor? Si es que pueden alabar al Señor. Abre una página así al azar. Hay muchos que tienen su página libre. Porque dicen, ay, yo no guardo nada, ¿verdad?
Pero cuando miras allá te vas, fotos, clic. Oh, wow, dice, oh my God, ¿qué es esto? Se les había olvidado a esos cristianos que subieron la foto, principalmente a la mujer, con un bikini allá en la piscina, con una tanga, alaba la gloria. Y luego ¿cómo se dice? Por consecuencia, la línea de sus amigos, peor. ¿Quiénes son tus amigos? Por eso que me gusta Pablo, Roberto, porque dice que se comenzó a relacionar con Bernabé. Se comenzó a relacionar con ¿quién más? Con Silas. ¿Con quién se comenzó a relacionar? Vino y encontró a Timoteo. ¿Con quién se comenzó a relacionar Pablo? Vino y en el camino predicando el evangelio se encontró con Tito, un griego. Porque ni siquiera visitó a los apóstoles. Hay gente que está aquí, amado hermano, y llama para allá, a su país, a la profeta. Hello, hermana, ¿cómo está? Le estoy llamando porque, ¿qué dice Dios de mí? El Señor dice, siervo, y está cantadito. Está bien, hermana, yo le mando ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Su pisto. Pablo no andaba con esas cosas. Cuando tú lees el libro de Gálatas dice, y no fui ante aquellos grandes apóstoles conocidos en ese tiempo como personas que Dios los usaba. ¿No acaso la Biblia dice en el mismo libro de los Hechos que cuando Pedro salía del templo, dice que la gente ponía a los enfermos en el camino para que a lo menos la sombra de Pedro sanara a los enfermos? ¿No ha leído eso, hermano querido? De que la misma gloria de Dios estaba encima de Pedro, de que la presencia de Dios andaba encima de Pedro, y de que Pedro no andaba jugando cuentos chinos, y de que Pedro se dedicaba a la hora de la oración, es que venía a orar al templo, la hermosa, alabado sea Dios, venía con Juan y los demás a orar, a hablar con Dios, salían llenos de la presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo estaba encima de Pedro, alabado sea Dios, y siempre poniendo en alto el nombre de Jesucristo. Ellos decían, no lo hicimos nosotros, no nos alaben en nosotros, alaben a Jesús de Nazaret, porque este milagro ha sucedido por la gloria de Jesús de Nazaret. Alabado sea su nombre. Dale fuerte el aplauso al Señor. Si Saulo hubiera sido encontrado antes con Jesús, mire hermano, yo creo que Pablo, ¿verdad? Ya siendo Pablo, hubiera sido uno de los personajes más que con agallas, más que audaz, más que impetuoso, más que lo que hablamos hoy. Voy a terminar con esto de las agallas, hermano. Un hombre intrépido, un hombre sin temor a lo desconocido. Un hombre solo con temor de Dios. Porque el hombre que tiene un encuentro con Dios, hermano querido, cambia su vida radicalmente. La cambia porque la cambia. ¿Sus amigos quiénes eran? ¿Tenía Facebook, William? Si no, hay que abrir el Facebook de Pablo, pues, para ver quiénes eran sus amigos. Pues digo, no. Habría que investigarlo también, ¿verdad? A lo mejor yo lo estoy mintiendo. ¿Qué usted dice, Francisca?
Pero cuando llegó el momento en que tenía que enfrentar a los apóstoles, los enfrentó Saulo, hermano. Los enfrentó. Una de las cosas que más me gusta y más me tocan, hermano, de muchas cosas que me tocan de la palabra, es cuando llega al Areópago. Ahí Pablo estaba frente a los conservadores más elocuentes del mundo antiguo, los filósofos, hermano. El mundo moderno para ese tiempo, el mundo más altamente moderno para ese tiempo, donde se hablaba de la diosa Diana, donde se hablaba del dios Júpiter. Bueno, a Pablo una vez haciendo milagros lo llamaron dios Júpiter. Decían que él era Júpiter, el dios, ¿verdad?, de los cielos. No, tranquilo, dice, yo ni soy Júpiter, ni soy Urano, nada de eso. Ni Neptuno, ni Plutón. Simplemente soy un siervo de Dios. Pero cuando él se paró enfrente de aquellos filósofos, aquellos ancianos, aquellos hombres de letra, hermano querido, y mira aquel sillón, o aquella silla, o ese altar, hermano, cuando él mira que no tiene nada, ve a un Dios acá, un Dios allá, pero mira a una silla vacía. Le pregunta a los entendidos y elocuentes hombres en Grecia, ¿y ese altar a quién le pertenece? Ese altar ese altar le pertenece al Dios no conocido. Y Pablo dice, pues a ese yo les vengo a predicar, al Dios no conocido, el que ustedes no habían conocido y el que no han conocido ustedes. Hoy yo se los vengo a presentar, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Él está vivo en mí, Él habita en mí. Alabado sea Dios, y Él vive en todo el mundo. De Él yo les vengo a hablar. Alabado sea su nombre. Por eso le digo que Pablo era un hombre con agallas. Porque hablar delante de esa gente, hermano, quiere ganas, Daniel. Quiere ganas, hermano. Si a veces nosotros tenemos miedo de hablarle a cualquier persona. No, porque ese es grosero, A saber qué nos va a decir. Ya le predicaste el evangelio a tu tía. Hermano, si usted conociera a mi tía, no dice ni que se acerque a ella. Sin embargo, Pablo se enfrentó a todas estas cosas. Epifanio, fíjate. Por eso te digo que cuando leemos esas partes de la Biblia y uno se interna, uno quisiera ser protagonista de lo que dice la Biblia, hermano. Tener esa fe, tener ese coraje. ¿Tuvo desánimo, Pablo? Hábleme de algún desánimo que tuvo Pablo. Porque a lo mejor se enfermó y dijo, no, ya yo no sigo. Yo aquí me quedo, ya me enfermé. ¿Ha leído algo usted? A lo mejor yo no lo he visto, ¿verdad? Cuando naufragó, que iba con el centurión, iba con un montón de romanos ahí en aquella embarcación, hermano, y esclavos, y naufragó la mar. Y dice la Biblia que fueron a parar a la isla de Malta. Él dijo, ya no sigo. Él dijo, mejor me muero y ya. Hay gente que está pasando una prueba, tiene un problema. Ay, Señor, ya llévame, Señor.
Señor, llévame ya. ¡Aguanta! Sí, yo no. Ay, Señor, ya me quiero morir. Llévame, por favor, llévame, no aguanto. Ah. Jóvenes la novia los dejó, se quieren morir. Ustedes no son, mal les vale. Quiero hombres valientes aquí. Coraje. Amén. Pero pareciera que no, hermano querido, llega a tu vida ese deseo. Como seres humanos que somos. Nos llega, hermano. Lo que pasa es que a veces no lo decimos, que es diferente. ¿Verdad? No va por dentro, Señor. Llévame, Señor. Bien, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que no oigan tu, ¿verdad? Pero yo le pregunto, le repito nuevamente, Pablo en esas situaciones, hermano Kush, quiso dejar de hablar de Dios. Cuando estuvo en la cárcel, quiso dejar de hablar de Dios. ¿Qué hizo cuando estuvo en la cárcel? Se ponía a cantar. Cuando te viene la prueba a ti, te pones a cantar. ¿O te pones a blasfemar de Dios? ¿Cuántos se ponen a cantar en medio de la prueba? Sea sincero. Sincero. Cuando tienen una prueba, se ponen a cantar. ¿En serio? ¿En serio? Se ponen a predicar. ¿Sí? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Qué hacía Pablo cuando venía la prueba? Cantaba. ¿Con gozo o con tristeza? Yo aquí veo muchos que cantan no con gozo. Yo veo que está cantando. ¿Eso es gozo? ¿Usted quiere que yo entre en ese gozo? Yo no voy a entrar en ese gozo. Imagínate de día que estés tocando la trompeta con ese. Corres a los hermanos de la iglesia. Pablo estuvo en la cárcel, cantó. Con Silas estuvo y los dos cantaron. Y dice la Biblia que después de que cantaron vino un viento fuerte, vino un terremoto, tumbó la cárcel, abrió las puertas, no se fueron, se quedaron allí. Hay propósito. Se salvó el carcelero, se salvó su familia. Y la Biblia dice después que todos ellos se bautizaron, porque fueron a la casa del carcelero, le hablaron a toda la familia y todos se bautizaron. Hermano querido, ese es el propósito en medio de tu prueba, es dar, alabado sea Dios, es dar a conocer el poder de Dios, alabado sea su nombre. Él dijo, porque usted sabe que en la iglesia siempre hay gente que se declara enfermo, y yo digo enfermo en el sentido de que le duele la barriga y dice que está enfermo. Le duele el diente, dice que está enfermo, no puede llegar. Pastor, no puede llegar. ¿Por qué? Me duele el diente. Otro dice, pastor, no puede. ¿Por qué? Me duele la barriga.
Entonces, pastor, no puede. ¿Por qué? Me duele el dedo. Pablo dice, todos se enferman. ¿Acaso yo no me enfermo? O sea, solo ustedes son carne y yo no. Cuando naufragaron, para terminar esa frase, esa parte, hermano, cuando naufragaron, Pablo siguió adelante, bajaron a la isla, comenzaron a hacer fuego. La gente de ahí asustada, ¿verdad? Porque vieron extraños. Comenzaron a hacer fuego. Y dice la Biblia, hermano, que una de esas Pablo buscando ramas secas, buscando leña para prender el fuego o avivar el fuego. Dice que él va a un lugar donde mete la mano, donde hay hojarasca y hierba y leña, ¿verdad? Varas, ¿cómo se llama? Todo eso para encender la fogata. Dice que se le prendió una víbora en la mano. La gente que les acompañaba en esa embarcación dijeron, este hombre de por sí es un suicida. O sea, este hombre, el diablo lo persigue por donde quiera. Estuvo allá con Agripa. No lo encarceló Agripa porque él prefirió, dice, yo apelo al César. Y ahí viene. Lo metieron a la cárcel y salió vivo. Lo persiguieron, lo golpearon, le dieron 40 azotes menos uno y ahí está. Un día lo bajaron con un canasto, hermano querido, de un edificio y allá va Pablo huyendo de los traidores. Hermano, Dios ayudándolo. Naufraga el barco, no se ahoga. Pablo nadó mejor que un pez. Alaba la gloria. Hermano, y se salvó. Y ahora está en la isla de Malta, hermano Ángeles. Y buscando leña, lo agarra una víbora, lo muerde. Y la gente dice, de plano este hombre, el diablo lo persigue, es un suicidio. O sea, en cualquier momento va a morir. Y dice la Biblia que toda la gente se quedó mirando a ver qué pasaba con Pablo. Y miraban a ver a qué horas caía. Y Pablo, alabado sea Dios, hermano querido, con ese coraje que ya tenía por todas las cosas que estaban pasando a su alrededor. Y por ese coraje que siempre ha tenido Pablo, dice la Biblia que comenzó a sacudir la mano. Y de tal manera comenzó a sacudir la mano que la víbora se soltó de la mano y cayó en el fuego. Alabado sea el Cordero de Dios. Esos son los hombres intrépidos que no le tienen miedo ni al mismo diablo. Alabado sea Dios, aunque venga la enfermedad. Yo felicito a Lucía, a Iris, a la pastora que están aquí a pesar de los ataques de la enfermedad, a pesar de muchas cosas y otros que yo no sé, hermano querido, pero están aquí adorando la gloria de Dios. Ahí está la agallas y el poder del Espíritu Santo que habita en ellos. Alabado sea su nombre. Fuerte el aplauso al Señor. Pablo, un hombre con agallas, que sea ejemplo para nosotros, hermanos, de seguir. Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Amén, aleluya. No imites a Shakira, hermana. Hay mujeres que quieren imitar a Shakira hundiendo y sacando el ombligo. Hay hombres que quieren imitar a Ricky Martin. No lo imite porque ese no se sabe qué es. El hombre imitándolo, hermano, no se sabe si eso no es. ¿Qué es, pues? No se sabe. Imitemos a Cristo. Imitemos a Cristo. En su amor, en su paciencia, en su mansedumbre, en su humildad. Imitémoslo a Él. Y seamos también como Pablo, un hombre con agallas. Alabado sea Dios. Dale fuerte el aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie.